Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a abrir un diálogo con el relator y periodista deportivo más trascendente del Río de la Plata. El hombre que a los 19 años comenzó su carrera deportiva en el Uruguay en 1966 y que tuvo el 22 de junio del 86 su consagración más extraordinaria relatando un gol. Sí, el de Diego Maradona a los ingleses. El hombre que diseñó esa frase del barrilete cósmico, Víctor Hugo Morales. Y la idea es hablar de todo. Hablar de ese momento de su vida, de Diego Maradona, de Messi, de la escaloneta, pero también hablar de política, porque con el tiempo se convirtió en un tenaz defensor de sus ideas y del progresismo, si se quiere. Defiende a Cristina Kirchner a capa y espada. Cuestiona durísimamente a Javier Milei. Hoy, en Enemigos del Rey, vamos a hablar con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, bienvenido primero. Gracias. Te voy a pasear, pensaba hoy, desde Maradona a Milei, con estaciones en Scaloni, en Messi y en Cristina Kirchner, ponele. Así que mi idea es hablar de todo un poco. Sé que sos muy generoso a la hora de abrir un temario. Pero empecemos por lo más agradable, si te parece. Se cumplen exactamente, si mi memoria no me falla, el 22 de junio, 40 años de el gol de Diego a los ingleses. Parece mentira, 40 años. 40. Sí. Y es un episodio para mí extraordinario de la historia del fútbol, la jugada más impresionante que hubo, el triunfo más celebrado por los argentinos en su historia, más que la propia final de aquel campeonato. Es cierto. El momento más unánime de los argentinos en toda su historia, porque todos gritaron ese gol. El del 78 tenía algunos contenidos en el entusiasmo. Por lo tanto, el primer grito total de la Argentina es el gol de Diego. Así que me parece una historia formidable, que además determinó que nunca fuese discutida la condición de mejor jugador del mundo de Diego a partir de aquel momento, porque llega al 86 siendo el mejor, pero no totalmente reconocido. Él tenía que demostrarlo en ese campeonato y lo consiguió. Sí, además con todo el aditamento que ya conocemos, lo que significaba ganarle a los ingleses en este contexto. Pero en función de eso, ¿no? Vos construís un relato, hablaste ya mucho de ese tema, no es que yo quiero volver, pero quería preguntarte si con el tiempo comprendiste hasta qué punto eso fue casi una construcción literaria, es un texto literario. Yo cuando lo analizo digo, esto es un texto trabajado como lo trabajaría un escritor. ¿Qué te pasa con eso? Cuando te das cuenta de su perdurabilidad, sobre todo. La oralidad siempre es muy limitada frente a la palabra escrita, por bien que hables. Pero en algunas ocasiones, y hablando a gran velocidad, si vos un día querés hacer un discurso en el que haya énfasis, emoción, velocidad y una literalidad interesante, a mí me parece que el ritmo del relator es ideal. Yo cuando quiero improvisar bien, hablo rápido para no censurarme. Todo lo que decimos, hasta en este ritmo, ahora mismo lo siento así, va con censura. Yo en este momento soy consciente de qué palabras utilizo. Vas pensando. Sí. Sé que dije antes fuerza y ahora voy a decir potencia, por ejemplo, para no reiterarme. Claro. Pero si no lo hago, digo, caramba, estoy hablando pobremente. En cambio, la velocidad del relato
cuando vos tenés entrenamiento y alguna condición interesante como la que desarrollamos los relatores, pueden salir construcciones que pueden bordear el ridículo o volverse sublimes. Sí, vos dijiste varias veces que te daba vergüenza ese relato. A mí me causaba gracia. Estaba preocupado porque había cometido un desborde. Si vos escuchás el relato entero de ese partido, la grabación, 2 veces, desde el gol hasta el final, yo pido disculpas. Sí. Porque me parecía que me había vuelto loco y efectivamente hay un grado interesante de locura Sí. en el relato, en la construcción. Venían a confluir muchas emociones. El gol, la jugada, que se le ganaba a los ingleses, que la Argentina pasaba al 4º lugar, que ese equipo muy criticado por el periodismo argentino es cierto. estaba dando el paso que yo había creído que podía dar. Yo había dicho que iba a estar entre los 4 mejores, cosas que se te ocurren. No tenía demasiados fundamentos. Aunque creía mucho en el equipo, creía mucho en Bilardo y también en Maradona. Así que todo eso, más que la Argentina estaba jugando casi de visitante ese partido, porque todo el público, esas cosas que pasan... Con los argentinos en especial. Con los argentinos en especial, no con los brasileños. No, por es ejemplo. cierto. Todo eso le dio una especie de fiereza al grito. Y yo estaba un poco preocupado, porque en el fondo creo en los valores de la estética, en la calidad de la palabra, de lo que se dice y demás. Así que por un tiempo hasta le disparaba a escuchar el gol. No podía evitar que cuando me hacían una nota, Claro. un poco me lo ponían. Y yo a veces me retiraba un poco el teléfono en las notas. Pero con el tiempo fue tan grande lo que pasó con mi vida a partir de ese gol. Fue una bisagra tan clara que define el resto de mi vida. Ha sido tan gratificante todo lo que me sucedió después que, por supuesto que lo quiero al gol y lo quiero así como está. No lo cambiaría nada porque quizás otra forma de narración más precisa, que es una crítica que yo le hago al relato, ese no era un trabajo de precisión en el que yo iba detallando qué era lo que pasaba como me gusta y como normalmente intento hacer. Fue un estado emocional que desde que Diego tira la pelota para adelante me va recorriendo y solo tengo tiempo de decir eso de genio, pero no se sabe qué es lo que está pasando. Ahora que lo viste 1000 veces, Claro, sí sabes, ahora porque sí. yo decía genio, pero el que estaba escuchando no. No, claro, y en ese momento, ni hablar. Vas al Mundial, pero vas a México, por lo que me dijeron, y no, pensaba en esto. Vas a México, que es el lugar donde ocurrió hace 40 años esa hazaña y ese gol de Diego. Y el ¿no? estudio de Telesur, que para quien voy a hacer programas como con Diego hicimos en 2014 y en 2018, está ubicado muy cerca del Azteca. Voy a trabajar, me dijeron, con la imagen del Azteca detrás. Ah, mirá. Es decir, tenemos, supongo, un gran ventanal y la cámara conmigo sentado ahí va a tomar detrás el Estadio Azteca. Sí, es muy emocionante. Quiero caminar por ahí, Claro. ver en dónde estuve sentado, tratar de reconocer el lugar, de ver a qué distancia de la jugada, porque era un pozo muy profundo. ¿No volviste? No, me parece que no. No, lo tendría presente. Hacemos tantos partidos. Sí, me imagino, pero claro. no, a mí parece que no volví. ¿Y no vas a Estados Unidos? ¿Te quedas solo en México? Solo en México, porque los programas salen desde ahí, desde el estudio. Bien. Te pregunto algo que tiene que ver con el Mundial, ya que nos metimos en el Mundial que viene. Bueno, Argentina llega a defender el título, nada menos, una situación privilegiada. ¿Qué expectativas tenés? Para la Argentina las mejores, no de campeón, porque esas cosas se definen de manera a veces inexplicable. La Bueno, Argentina por el pie de Martínez se definen, claro. La Argentina pudo haber perdido por penales con Holanda y ese equipo sería muy criticado Es o cierto. estaría olvidado. Y pudo haber perdido, muy lejos todavía de la final, que la gana también por penales. En ambos casos merecidamente. Está bien que haya ganado Argentina, pero eso marca que ese tipo de definiciones son muy cerradas. Así que la Argentina va a pasar con facilidad su grupo.
Después tiene un partido que si es con Uruguay es bravo. Sí, claro. Yo creo que Uruguay lo puede complicar muchísimo si efectivamente Argentina gana el grupo y Uruguay sale segundo en el grupo que integra con España. Lo más probable es que eso suceda y se cruza en el Miami. Y yo creo que es un partido muy interesante en el que la Argentina va a tener su primera prueba de fuego para ver si es campeón. Si pasa a Uruguay, como sucedió en el Mundial 86, el camino se hace más sencillo. Por lo menos a priori, ¿no? Hasta que llegue, claro, primero a priori. Después, mira, hay 8 o 10 equipos en los que gana cualquiera. Y la Argentina es uno de esos, nada menos, pero nada más. Claro. Y España, si tenés que elegir España o Uruguay en ese cruce hipotético de la primera... ¿Quién gana? No. ¿A quién te gustaría enfrentar? Si vos fueras Scaloni, no sé, Sí. ¿Preferirías enfrentar a Uruguay o enfrentar a España? Preferiría enfrentar a Uruguay. España tiene una condición... le podés ganar, como podés perder con Uruguay, en partido distinto, Uruguay-Argentina. Pero España no te presta la pelota, tenés que entrar con 2 balones a la cancha, Claro. si no, no lo tocas. Tiene un estilo de juego que está muy sólido en cuanto a tenencia de pelota y generación con esa circulación que ellos tienen de oportunidades. A mí me parece que España es el favorito con Francia y Argentina. Vos sabés que no te escuché mucho en el último tiempo. Bueno, a vos te pasará lo mismo conmigo, ¿no? Uno va teniendo ecos, a veces recortes de cosas que decís, pero... A ver, hay muchas críticas en este momento a la organización del fútbol argentino, ¿no? Cómo se juega en Argentina, los torneos, estos torneos donde hay 30 equipos, la pelea de Clarín con Tapia, las causas judiciales. ¿Qué estás viendo vos de este momento del fútbol argentino? Bueno, estamos hablando de la mafia de Clarín. Clarín es algo que es una especie de enfermedad muy grave que tiene la Argentina. Tapia les quitó el fútbol de la B y a partir de ese momento iniciaron una campaña de 1000 tapas. No debe haber un criminal en el mundo que haya tenido el 10% de las tapas que mereció Tapia sin que todavía esté claro exactamente qué denuncian. Empezaron por una financiera, siguieron por una casa del secretario de la AFA. Lo que está ocurriendo ahí es... una persecución monstruosa de Tapia y de la AFA. En consecuencia, todo lo que se diga está viciado de nulidad. Clarín lanzó sus perros más tenaces contra Riquelme, celebrando cualquier derrota de Boca para ver si además retorna Macri o la gente de Macri. Riquelme, un ídolo popular, ¿qué les puede haber hecho? Y lo atacaron todo el tiempo que puedan, lo van a seguir atacando. Todo lo de Boca se minimiza todo lo posible. Entonces, el fútbol, la Argentina juega mundiales y está entre los mejores. Ganó el último. ¿Qué está mal del fútbol argentino para que quieran poner las sociedades anónimas como quiere el Macri, Clarín y Milei? ¿Qué es lo que... ¿A qué obedece robarle el fútbol a la gente? Que toda la vida... Si con la gente manejando el fútbol, la Argentina es campeón del mundo, 3 veces, 2 veces jugó finales que pudieron haber determinado que ganara 5 títulos. Si los equipos juegan las Copas Libertadores y la ganan de vez en cuando. Y el campeonato local, vos viste la pasión que ha generado. Tenés los estadios repletos permanentemente. Sí, a mí me hace ruido en lo futbolístico el formato de 30 equipos, ¿no? Eso me hace ruido porque me parece que lo hace poco atractivo. Tengo 2 criterios. Uno, por el cual cuando hay demasiados, la calidad parecería que ser reciente. Por otro lado, para un país de 2.800.000 kilómetros, seguir jugando un campeonato porteño con un toquecito de Rosario, de Córdoba, y no permitir la alegría inmensa de que aparezcan equipos de todo el país dándose el gusto de jugar en la primera división, te diría que es integrador el campeonato como está. Y no sé si sería mejor, porque cuando no eran 30 y eran 20, también criticábamos muchas veces la calidad del fútbol de la Argentina. No por eso debe haber cambiado, no demasiado. Por supuesto que si vos tenés 20 equipos y
todos los mejores jugadores están en esos 20 equipos, si los distribuís en 30, bueno, algo se resiente posiblemente de la calidad. Pero no como para que afecte el espectáculo y que alguien pueda decir tajantemente que el fútbol de ahora es inferior al de hace 10 años. En definitiva, ¿crees en la honestidad de Tapia o lo pones como al margen? No, yo creo en la deshonestidad de Clarín. Ahí está. Clarín es una mafia lanzada a todos los negocios, como sabe cualquier persona medianamente informada en la República Argentina. Siempre tomo lo que dice Clarín con debida atención de buscar los motivos por lo que lo hace. Los motivos están claros. Tapia, yo no sé si ha cometido algún exceso. Todavía no lo han podido demostrar. ¿Cuál sería el exceso? Haber hecho un negocio con un señor Faroni, que es mejor que el que antes tenía la AFA, con el señor que denuncia, no me sale el apellido ahora, el que denuncia normalmente los arreglos de AFA con Faroni era el que antes era Faroni. Pero el negocio con Faroni resulta que es mejor para la AFA de lo que era antes. Después, Faroni gana mucho dinero con el fútbol. Bueno, vendrá de los acuerdos que tiene con la AFA. Después Faroni hace lo que quiere con su fútbol. Hay un límite para Tapia, que es lo que Faroni cobró y se llevó. Con lo que Faroni se llevó no hay nada para hacer. En consecuencia, no entiendo. Y cuando uno no entiende y conoce que Clarín es capaz de cualquier cosa, tiene prevenciones. Por lo tanto, lo que yo tengo es una gran prevención contra Clarín y una cierta expectativa para que Tapia demuestre cuando llegue el momento, porque todavía no lo acusaron concretamente de nada. Es decir... Bueno, está con el tema de los aportes patronales, sí, que es polémica. Parece la causa menos sostenible de las que amagan con hacerle, ¿no? Pero vos imaginate lo que son las empresas de la Argentina en materia de impuestos. Por lo menos la AFA no tiene 100 empresas como Roca, ni 300 empresas como Clarín, que con sus empresas, mezclándolas con hábiles contadores, pagan 1000 veces menos de impuestos de lo que deberían pagar. Entonces eso es intolerable. Vos que seguiste tanto el tema Clarín y que tenés un enfrentamiento histórico, que tuvo juicios, que tuvo cantidad de momentos complejos, ¿no? ¿Qué ves de su relación con el gobierno? Porque en principio aparecen como enfrentados, ¿no? En principio. A mí no me me termina de quedar claro, ¿no? No, pero es que tenés que tener claro, ellos tienen dos versiones para Milei. Una, defender el gobierno y lo que ha hecho. Defender la reforma laboral, por ejemplo. El criminal título de Clarín, poco antes de la discusión de la reforma sobre la cantidad de juicios que hay en la Argentina, era plenamente demostrativo de que estaban militando como lo hicieron toda la vida por lo que cree Clarín y por lo que cree el establishment de la Argentina. Entonces, militan lo que económicamente ha hecho Milei. Militan contra el jubilado, militan contra los obreros, contra los sindicatos, contra todo lo que sea pueblo, ellos son militantes. Y por lo tanto están a favor de todo lo que hizo Milei. Ahora Milei es un poco desajustado desde el punto de vista psíquico y en medio de esa manera de ser le dio por enfrentar a Clarín porque se enojó con 2 o 3 escribas de Clarín que lo criticaron. Y entonces le dice que no, nada menos que a Telefónica. Le dice que no le va a aprobar la compra de Telecom. De ¿no? Telefónica. De Telefónica por Telecom. Que eso es un hecho más de la mafia. No hay ninguna manera de explicar decentemente el fenómeno de Clarín. Porque, ¿por qué va a ser dueño? ¿Dónde viste vos? ¿El New York Times dueño de la NBA o dueño de la electricidad de Estados Unidos? ¿Dónde viste Le Figaro? ¿Dónde viste? No existe. Lo que pasa en la Argentina, desde el punto de vista concentración mediático, es difícil encontrar en otro sitio. No, pero que si fuera concentración periodística nada más, bueno, podríamos discutir. Pero es concentración de negocios. Clarín es un grupo de negocios parapetado detrás de la libertad de expresión. ¿En eso coincidís con Milei entonces, en cuestionar eso? Absolutamente. Mira, acá me diste un título. Milei hace muy bien en no cederle Telefónica a Clarín, como Macri debió no cederle Telecom, cosa que le costó a Cristina Kirchner buena parte de la campaña que hicieron hasta el 2015, porque no podían conseguir Telecom como ellos querían desde hacía varios años. Y si vas más atrás, Kirchner que les autoriza la fusión de los cables. Que es el error político y económico más grave cometido por un gobierno respecto a Clarín, porque le dio el dominio absolutamente de todo.
Porque en aquella época tenían una buena relación. En el 2007, muy buena, en te diciembre del 2007, tenían una buena relación, por lo menos. Y de esa buena relación, con un hombre que tenía muchos vínculos con Clarín, como Alberto Fernández, y muchos vínculos con Kirchner, llegaron a plasmar un negocio que para mí ha sido la ruindad mayor que hemos tenido que sobrellevar en materia de comunicación en la Argentina. No tenés ningún problema a la hora de, ni hablar de expresar tus ideas, ¿no? Como lo haces siempre, de bancar al kirchnerismo, ¿no? Yo no banco el kirchnerismo, yo no soy kirchnerista. Yo no le debo al kirchnerismo ni siquiera notas. No, yo no soy de los que pide una nota, por favor, ni siquiera las hago. No tengo otra cosa que principios que están mucho antes del kirchnerismo. Basta leer mi libro Un grito en el desierto para ver qué pensaba yo del neoliberalismo, qué pensaba de la inclusión social, qué pensaba de... Siempre fuiste una persona de izquierda en términos conceptuales, ideológicos. Sí. Cuando llega el kirchnerismo, es indudable que abraza las ideas que yo tenía. Podríamos decir que ellos son victorhuguistas, pero no yo kirchnerista, porque ¿sabes qué ocurre? Tengo tanta libertad para manejarme que si algo tengo para criticarles, lo hago. En el año 2010, el gran disgusto que tuve fue el error que cometí acusando a Kirchner por lo que decían los diarios en aquel momento. Era cuando había comprado aquellos dólares en el año 2008, cosa que estalla en el 2010. Y yo fui muy crítico. Y ya había salido la ley de medios. Y yo la había militado, la ley de medios, también por mis propias convicciones. Y en ese momento fui extraordinariamente crítico de Kirchner, a tal punto que él llamó por teléfono. Yo no lo conocía, Kirchner, nunca lo vi. Pero él llama por teléfono para ofrecerme todos los elementos que probaban que lo que los diarios estaban diciendo era mentira. Ese para mí es un quiebre. Es a partir de ese momento en el que yo me hago cargo de que en los temas que a mí me importa trato de ver expedientes, de hablar con abogados, de entender realmente el tema y no llevarme por lo que dicen los diarios, particularmente Clarín y Nación. ¿Crees que hubo corrupción durante el kirchnerismo? La corrupción que puede haber es la misma corrupción de la política y es la misma de los partidos de derecha. Los partidos de derecha por ahí consiguen el dinero, como hacía Macri, pidiéndoselo de antemano a los ejecutivos con la promesa de lo que les va a dar, cosa que cumplía. La izquierda no puede recibir dineros de esos empresarios que no quieren que gane, no le dan absolutamente nada. Y puede ser, si algo hay, que establezca condiciones de negociación en cada una de las negociaciones que se hacen con las empresas para tomar un dinero que es para la política. No es un dinero individual. Yo lo que pongo las manos en el fuego es en que Cristina Kirchner jamás tocó un peso que no fuera de ella. En esto no tengo ningún tipo de duda. Si lo he dicho en el 2014... si lo buscas en Infobae, sale el título, pongo las manos en el fuego por Cristina Kirchner respecto a su honestidad personal. Porque además, nunca fue estudiado un tema muy interesante. Cristina Kirchner no podría tocar nada porque el liderazgo y la personalidad de ella se lo impedirían. Vos no podés ser líder de personas a las que tenés que dar órdenes y mandar si vos no sos... más honesto que todos ellos, si vos no tenés autoridad moral sobre esas personas. La forma de ser de Cristina Kirchner le impediría a rajatabla ser corrupta. Pero además de estas palabras están los hechos. Los hechos marcan que nunca le encontraron un dinero que tuviese relación con lo que podía llegar del lado de la política o de lo que fuera. Están las declaraciones juradas. Yo la primera declaración jurada que vi de Cristina Kirchner fue la de 2008, porque en 2008... ¿Que la que tenía los departamentos? La que estaban... Todo lo que tenía hasta ese momento, ahora no me acuerdo. Había 26 o 27 departamentos que primero eran polémicos porque era parte de la fortuna que habían amasado en Santa Cruz con la 1050. Eso me acuerdo por haberla revisado. Esta es una leyenda. Sí. Vos seguramente no tenés un solo elemento ni has visto nada. Que los departamentos estaban en la declaración jurada. Al respecto. Sí, los apartamentos sí. Eso sí. Pero no que estaban ganados de esa manera. No, que estaban en la declaración jurada. Cuando vos lees el libro que escribió Sandra Russo, maravilloso libro sobre Cristina Kirchner, ves que Néstor Kirchner siempre fue un hombre desesperado por el dinero, pero no por el dinero
vinculado a la sensualidad del goce, sino por el dinero pensado para la política. El dinero para hacer política, sí, como piensan muchos en la política argentina está la idea de que sin dinero no puede hacer política. Y eso a veces establece concesiones, él a mi modo de ver. tenía dinero de su padre, construyó con habilidad a la compra. De esa historia yo no entré, pero sé que hay una leyenda. Y que si es una leyenda, seguramente es refutable. Pero lo que me importa es que yo tomé, cuando Ollarvide dice que la declaración jurada del 2008 está bien, yo la busqué para ver qué era lo que había ahí. Y efectivamente estaba todo muy claramente explicado. Lo que había tenido hasta ese momento Cristina Kirchner. Yo lo hice porque yo también pensé que los Kirchner eran corruptos en el año 2008 y así lo manifesté en alguna ocasión. Porque uno se nutre de los diarios, de la información general, y no tenía prevenciones que tengo ahora, que tuve a partir de ese momento cuando dije no. A esta gente no se le puede creer nada, voy a estudiarlo siempre. Yo no tengo ninguna duda de lo de Adorni, por cómo se han dado las cosas, porque es una corrupción expuesta. Pero de todo lo demás que diga Clarín, incluso yo defendí a Alberto Fernández en el tema seguros. Estaba seguro que había una persecución de Clarín contra Alberto Fernández, un ensañamiento, como si hiciera falta. Y efectivamente declararon la falta de mérito de esa persecución. Y yo dije al aire que seguramente era una persecución más lanzada por Clarín, porque ahora, los elementos no eran demasiado claros. Te cuento lo que me pasó a mí. A mí me pasó al revés. Yo estaba más entusiasmado al principio hasta que vi que, a mi modo de ver, había hechos de corrupción en transporte, en obra pública. Sí coincido con vos que la causa, por ejemplo, con la que está detenida, está flojísima de papeles, en el sentido de vos no podés llegar a la cima si no tenés una orden directa, una grabación, una cuenta en Suiza. Me hace muchísimo ruido, como muchas de las causas que se le abrieron. ¿Qué cosa concretamente? En lo que hace a la causa vialidad, por ejemplo. Eso me hace ruido, la causa que determina la detención de Cristina. Pero ¿cómo te hace? Sí creo... Pero yo te pido que te haga ruido. A ver. ¿Cómo nace la causa? No, pero lo mismo te estoy diciendo. ¿Cómo había sido desbaratada por el propio Ercolini? Que el denunciante es Iguacel puesto por Macri. Y que los jueces que juzgan eso son todos puestos por Macri. Eso hace ruido. Porque es mucho más grave la justicia sin funcionamiento o con un funcionamiento mafioso que cualquier cosa que pueda haber hecho nadie. Para mí la justicia es mi tema casi de los últimos años. Sí, imagino. Lo que sí creo es que en todos los gobiernos democráticos hasta ahora hay corrupción. Que hay una corrupción en todos, porque es corrupción de la política. Que atraviesa la política. Reinaldo, es corrupción de la política. Y yo no le llamaría más corrupción, sino una política que no enfoca la posibilidad de financiamiento de los partidos políticos como muy bien lo hacen en Estados Unidos, donde estamos pendientes de cuánto recaudan los demócratas y cuánto los republicanos. Para ver cómo hacen la campaña. Para ver cómo hacen la campaña, y la campaña es la que determina. Acá no podés. Acá no podés porque sería muy desparejo. Acá te pondrían mucho dinero para la derecha y te pondrían 0 pesos para la izquierda. Entonces el problema es del sistema. Lo que está equivocado es eso. El sistema propicia la corrupción para la política. Yo no le llamo corrupción. Bueno, pero es plata de los empresarios que va ahí. La corrupción es la gente que forma una banda para robar para ellos. Y vos tenés Amado Vudú, que lo convirtieron en un símbolo de la corrupción, que si no cobra a fin de mes la jubilación no tiene cómo vivir, no tiene dónde caerse muerto. A Debido, que no tiene un peso en ningún lado. A cada uno de ellos en una situación económica muy compleja. Y tenés un delincuente como López que robó para él. Porque si vos haces una colecta, aunque sea para la Cruz Roja, alguno va a manotear a la pasada. Hay un montón de dinero que estás juntando y alguno puede ser que rapiñe algo. A nivel simbólico fue fuertísimo igual ver al subsecretario de Obras Públicas con $9 millones. Sí, pero los tiempos demostraron y sus mentiras comprobadas, cuando él dice que ese dinero era de Cristina Kirchner y que el secretario se lo había dado y se hace el seguimiento por la justicia de todo lo que había sido esa noche en la que él decía que le habían entregado los bolsos de parte de Cristina Kirchner, hay un seguimiento televisivo de cámaras de todo lo que él hizo y queda demostrado que él había mentido, que había mentido porque él quería cambiar
su lugar, no quería que lo sacaran de donde estaba. Él no quería ir preso a Ezeiza. Él quería estar preso donde lo habían puesto, como una persona que, además de ser corrupto y un símbolo de la corrupción, podía quizás decirles algo que le fuera útil, pero no hubo una manera a través de López de relacionar ese dinero que él tomó de una manera directa, que cobraba directamente. ¿Y quién le pagó a López? ¿Vos te acordás? Sí. Le pagó Finansur. Sí, ¿Y señor, quién era Finansur? Finansur? El banco donde el vicepresidente de Boca era el dueño. ¿Quién era el vicepresidente de Boca? El que trabajaba con Macri. Finansur es la única prueba de dinero sacado para López de una manera directa. Está bien. Es decir, no hay manera de avanzar sobre esos temas. Está bien, pero a ver si te llevo a hacer, a ver si te saco una línea crítica del kirchnerismo. Algo que a mí me hizo mucho ruido en ese momento en el que yo creía que realmente también, porque el kirchnerismo coincidía con muchas de mis ideas. Yo también me considero una persona conceptualmente de izquierda, o ideológicamente de izquierda, ¿no? Quiero una sociedad más justa, las 3 o 4 cosas que uno puede decir, pretende una sociedad que te dividen del que no piensa igual. El problema es que eso que vos pensás, cuando tiene representantes, se llaman Evo Morales corrupto, Correa corrupto, Chávez corrupto, Lula corrupto y preso. Esos te van a enloquecer, No, porque bueno, eso tienen está bien, todo está bien. el poder informativo. Es cierto, tienen la justicia fundamentalmente. Esos compraron testigos falsos que decían que lo habían visto a Casanelo con Báez, a Casanelo con Cristina Kirchner. Y el abogado fue Viola, ahora viceministro. Un tipo que ahora es ministro, que mintió, sí. y los dos tipos están procesados. Entonces, pueden hacer absolutamente cualquier cosa para que tu buena idea, cuando tiene un representante, mi buena idea de lo que quiero del mundo, cuando tiene algo que lo representa, es corrupto. Está bien, pero déjame algo que no es con la corrupción. En el medio del mandato comprás hoteles, ¿no? Cuando deciden comprar los hoteles y están gobernando. A mí me cayó terrible eso. Hacer negocio mientras estás gobernando. La compra de los hoteles. A lo mejor no te acordás. ¿Y qué haces? Y no juntás el dinero, lo pones ahí. No sé, pero no comprés un hotel. ¿Qué haces haciendo negocio siendo presidente de la nación? Era rarísimo, Víctor Hugo. Es una de las cosas. Yo empecé a prestar atención. Digo, ¿qué está pasando acá? Es como si lo hiciera ahora cualquiera. Es lo mismo que me pasa cuando compra alguien bienes estando en la función pública. No estoy diciendo que en aquel momento haya sido plata ilegítima, pero era rarísimo, ¿no? No, a mí no me resultó raro, pero bueno, es una apreciación. Es una apreciación. No me parece que alguien pueda decir, bueno, pongo una parva de dinero y sea diferente a que este dinero vos lo vuelques en la compra de un hotel o del... No sé, no alcanzo a verle... no me alcanzan los elementos que se pone sobre la mesa para que eso esté mal. Porque además no eran compras escondidas, eran compras de frente mar, que esto es lo que me dijo Kirchner cuando me llamó por teléfono porque yo lo estaba criticando de tal manera que un día pasé la grabación y no la pude sostener al aire porque me daba vergüenza. La barbaridad, lo tengo, así que si algún día te provoca curiosidad, no para pasarlo, porque me da pena de mí mismo haberle creído a esta mafia de Clarín, de La Nación, haberles creído que efectivamente había comprado dinero, dólares, aprovechando su condición de esposo de la presidenta para enriquecerse en dólares y compró esos dólares para comprar el hotel y mandó todos los elementos. Después los diarios no tuvieron más remedio, particularmente La Nación, que reconocer que eso había sido así. Bueno, para es mí decir, no era que estaban comprando secretamente o con un testaferro. Lo que yo me pregunto es, con lo que vos tenés, ¿lo dejás morir porque sos presidente? Y no lo sé, hay formas, hay fideicomiso, hay un montón de formas para evitarlo. ¿Fideicomiso como el de Macri, decís vos? No digo como la de Macri. No digo como el de Macri. Además son mentiras eso del fideicomiso. No existe ni en Estados Unidos, en ninguna parte del mundo, algo que pueda evitar que si vos tenés 50 millones de dólares, los emplees en algo. No hay forma. Está bien, pero porque es lo mismo. Pero si estás en el poder, igual no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos esa mirada distinta. A lo mejor te quedás con los dólares esperando que aumente. Vos te quedás con los dólares. Esto fue lo que se le atribuyó a Kirchner. Cuando yo fui crítico también, la idea era que él estaba comprando dólares para enriquecerse en dólares. O sea que todos los dólares que podría haber tenido hacia el final de su mandato
podrían haber sido una forma de enriquecerse también, porque no te olvides que ellos manejaban el valor del dólar, siendo presidenta su mujer. ¿Qué te pasa en un momento como este, donde de pronto pareciera que las ideas que se defendieron y que defendiste toda la vida parecen no tener acompañamiento? O de pronto, a ver, te lo formulo de otra manera, que, no sé, muchos de tus valores parecen en regresión, ¿no? Con el auge de la derecha en todo De el los mundo. sueños, Sí. decís. Y bueno, me dan ganas de seguir trabajando, yo trabajo por eso, aprovecho cualquier herramienta, esto, por ejemplo, de venir a charlar con vos, porque es mi manera de defender esos valores en los que yo creo y defender a la gente que en algún momento los puede representar otra vez. Así que lo que hay que hacer es seguir peleando y seguir luchando. Mis valores, mis convicciones, por supuesto que no cambian, sino que se afirman en un mundo que te dice que el comunismo fracasa porque le encerraron a Cuba durante 70 años y no le permiten hacer un negocio, y dicen, ven lo que pasa con el socialismo, pero nunca te ponen de ejemplo a China, que con 1.400 millones de habitantes a los que les dio de comer durante todo el tiempo del comunismo, pudo construir un comunismo como base que le permite ser el país más poderoso de la Tierra. ¿Por qué no te hablan del socialismo, los que dicen que fracasa, que la idea socialista no sirve? Sí sirve, sí es bueno, y sí sigo anhelando una forma de socialización de la vida, de caminar por lo menos hacia la utopía de un mundo más justo, un capitalismo no neoliberal. El capitalismo ha sido más humano, vos lo sabés muy bien. Hubo estado de bienestar. El capitalismo europeo no era el mismo que el capitalismo de Estados Unidos, ni el de Estados Unidos es igual antes del 80 que después del 80. Quiere decir que hay formas de capitalismo, ya que no podés salir de eso, que vos podés adecentar. ¿Y cómo lo haces? Con quienes estén dispuestos a pelear con el poder real. ¿Sabés que uno de mis maestros, Mario Trejo, decía... Qué poeta. Que de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo. De la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. La derecha diestra la vemos ahora en su mejor momento. ¿Hay una izquierda siniestra? No, es una construcción. A ver. La izquierda... Pero la Nicaragua de Ortega, por ejemplo, ¿no es una izquierda siniestra o que deriva hacia un formato autoritario y dictatorial, si se quiere? Bueno, yo terminaría prefiriendo que haya una consolidación como la que buscó Venezuela, a la que no ha llegado evidentemente todavía, de los valores que permiten un mundo más justo, que la consolidación de una Argentina en la cual el 1% es dueño del 34% de la riqueza del país. Consolidar eso, solidificar tamaña injusticia con el autoritarismo de esta época, solapado y disimulado a través de la democracia, me parece mucho más grave todavía que las formas autoritarias que vos tenés de imponer ideas en las que va nada menos que la felicidad de mucho más gente contra un sistema, te diría universal, sumamente perverso, que quiere un mundo neoliberal, un mundo capitalista. Y vos tenés que pelear nada menos que con eso. Pero la opción, me tengo que quedar con la opción de Ortega, por ejemplo, con perseguidos políticos, exiliados. Yo deploro no ser un conocedor del mundo Ortega, soy más conocedor del mundo Venezuela. Conozco bastante bien el caso de Venezuela. Y en Venezuela, ¿no ves que hubo, después de Chávez, una suerte de proceso de autoritarismo, de un régimen más cerrado? Mira, la democracia de Venezuela fue verdad. Lo dijeron todos los que estuvieron allí, Carter, Zapatero, los que iban de acá. Bueno, pero en las últimas elecciones la mayoría de los organismos internacionales hablaban de que no había triunfado, que había triunfado la oposición. No, yo lo que Human Rights Watch, Amnesty Internacional. Estás hablando de baluartes del capitalismo. Bueno, pues son organizaciones que habitualmente critican a los gobiernos de derecha también. Yo creo más en Zapatero, por ejemplo, en la visión política que tiene. Y los que fueron de acá, que son personas de acá, son personas con las que se puede conversar todos los días y que te podrían decir, mira, la verdad es que si vos vas a Venezuela te das cuenta que la izquierda tiene más gente que la derecha. Le dieron 6 millones pero también tenés millones de exiliados, Víctor Hugo. También es eso.
te queda dentro la gente que está o no se puede ir o la que está de acuerdo. Si vos estás enojado con el régimen, muy enojado porque sos de derecha y no lo querés, y encima te va mal, como le va de mal a todas las personas que integran el mundo latinoamericano, socialmente débil desde el punto de vista económico, vos estás buscando nuevos rumbos. ¿Cuántos uruguayos viven? Hay, no te digo medio Uruguay, pero más o menos afuera. ¿Y cuántos argentinos hay afuera? Se fueron por múltiples motivos, pero entre otras cosas porque no les iba bien y porque apostaban a que cambiando de lugar les podía ir mejor. Los venezolanos vivieron una situación que si vos estás enojado con el régimen, si no recibís nada del régimen, si no no necesitabas la casa que necesitaron, yo los vi cuando era jovencito a los venezolanos, caminar en el barro de las casitas que tenían en las montañas. Esa gente ahora Está tiene bien, pero hay una transformación que hace Chávez y después hay una deriva, en mi mirada, ¿no? Hay una deriva autoritaria que tiene... Porque muerto Chávez quisieron terminar con todo. Vos usás la palabra régimen, por ejemplo. Se defendieron. Sí, yo creo en la palabra régimen. No tiene nada de malo en sí misma. No le encontrás connotación negativa. Está bien que lo aclares. El régimen democrático. Sí, ¿Está mal? Si decís eso, sí. Pero el régimen democrático, el régimen socialista, el régimen comunista, no sé, es una palabra que pronuncio con naturalidad. Yo te digo, haber conocido Cuba a los 19, 20 años, como Venezuela, y pensar en lo que hizo Chávez con Venezuela, haber conocido, yo tenía 18, 19 años, viajaba por todo el continente todo el tiempo para relatar fútbol. Tengo 10 viajes a Venezuela, 10 viajes a Ecuador, por toda América. Ver lo que era Ecuador cuando yo era muchachito y verla en los tiempos de Correa, ver lo que fue Venezuela y verla en los tiempos de Chávez, que fue cuando hubo mayor frecuencia quizás de viajes, ver lo que era Bolivia y llegar a La Paz y encontrarte aerocarriles que llevan a la gente desde el Alto hasta La Paz, lo que era un viaje tortuoso para los bolivianos, ver esos cambios. Si vos tenés que pagar el autoritarismo del que acusa la derecha, porque de algo te tiene que acusar, si vos lo tenés que pagar defendiendo a la democracia del ataque de todos los que no quieren antidemocráticamente esa democracia que te dio ganador, esa democracia que lo robó a Evo, como ahora pretendió robarlo a Maduro en la última elección. Con Evo lo consiguieron. Y mirá cómo está Bolivia. Con Bolivia no lo consiguieron. No tenés ninguna fisura, no te dejas, defendés a muerte. Digo, no te hace, nada te hace. No, pero te lo pregunto con ¿viste lo de Ortega? Con curiosidad. Mira, me voy a meter un Yo poco porque más. conozco lo conocí a Ernesto Cardenal, vos que te gusta también la literatura y la poesía, gran poeta, por cierto. Lo conozco a Sergio Ramírez, al escritor, y cuando a Gioconda Belli, Mira, cuando los escuchás, hay un sector se muy alarma. peligroso políticamente en la Argentina y en cualquier parte de nuestra América Latina. Son los progresistas de los años 90, los que luchaban contra esos regímenes a los que vinieron a ponerle fin Lula, Kirchner, Evo, Correa, Chávez. Esa gente ha sido tomada han encontrado un recoveco en la derecha en la cual pueden pronunciarse a favor de ciertos valores, pero nunca combatiendo resistiendo a la derecha. A ver, y esa gente Ortega metió preso a 6 candidatos a presidente. ¿Quién? Ortega metió presos a 6 candidatos a presidente. Como te dije, estoy un poco inhabilitado. No voy a defender aquello de lo que no sé. Conozco el caso. No sé qué pasa con América Central. Nunca integró demasiado, salvo lo de Arbenz en el año 53, el primer golpe de Estado dado por Estados Unidos. Quizás por el hecho de que el Che Guevara andaba por ahí, hay un romanticismo en ese golpe de Estado que sufrió Arbenz, un romanticismo de los que lucharon contra el golpe de Estado. Pero error de formación posiblemente es que ya en el colegio América Central no era lo mismo para mí que lo que viene de Venezuela y Colombia para abajo. Me duele, pero esto es así. Entonces sé poco de las condiciones de esos países. Víctor Hugo, y te llevo a la Argentina actual. Obviamente, por que te escucho, te digo, no tan los recortes, las cosas que voy pescando, tenés una visión hipercrítica del gobierno de Milei, que, para no quedarnos ahí nada más, que ya lo conocemos, además el que te escuchó en este rato ya lo sabe,
¿qué pensás como alternativa? Porque uno lo que vio es que mucha gente enojada de pronto dijo, bueno, vamos a acompañar a Milei. Martín Rodríguez dijo, el cientista político... Yo sustituyo la palabra enojada por envenenada. Bueno, está bien. Él dijo, Milei no tiene razón, sus votantes sí, en el enojo, decía, en el malestar. ¿Qué ves de alternativa a esto? ¿Crees que hay una chance de generar una alternativa? Sí. Porque uno ve el peronismo, no sé, Kicillof enfrentado con Cristina Kirchner, no sabe ni por qué, no sé, uno de afuera te cuesta entender, ¿no? La política tiene, por supuesto, hay que ser listas, hay que ponerse de acuerdo quién maneja, quién guía, y eso puede ser que esté en algún tipo de discusión. Pero yo creo que está muy abierta la recuperación del poder político. Lo que no se puede recuperar en la Argentina es el poder real. Ese es irrecuperable. El poder que determina que la justicia sea la porquería que es, que los medios de comunicación sean la basofia que son los dominantes, justamente porque no son medios de comunicación, sino grupos de negocios. ¿Cómo haces en la Argentina, donde ANCHAM, un grupo de empresarios norteamericanos, se permite hablar de la Corte Suprema y de cómo se tiene que organizar el país? ¿Qué podés esperar de un grupo económico que usa sus medios para estigmatizar a los adversarios todos los días, 300 veces, porque tienen 300 canales, y con todos los diarios? Estamos cumpliendo 50 años de la principal desgracia que sufrió la Argentina. 50 años de que Mañeto se quedó con papel prensa. Y eso es el comienzo de todas las desgracias futuras, las informativas y las políticas que hemos tenido en la Argentina. Ese grupo es el que luchó contra Alfonsín para que se cayera el primer gobierno democrático. Es el que le dijo a Alfonsín cuando pidió déjenme terminar, es el primer gobierno democrático, usted es un estorbo, lo lamento mucho, pero usted es un estorbo. Eso fue el grupo que convenció a Menem. 12 de junio de 1989, va Mañeto y lo toma a Menem en La Rioja, contado por Morales Solá, pero sin poner el nombre, para no comprometer a Mañeto, pero contado por eso, va y le condiciona todo el gobierno futuro, y Menem traiciona a todos sus votantes y se convierte en el hombre que viene a determinar las privatizaciones, de las cuales la primera iba a ser Canal 13 para Mañeto. La primera, el mismo día que entró Menem al gobierno, entraba Clarín a Canal 13, que luego condicionó el segundo periodo de Menem, pero le hizo ganar al cabo de un primer gobierno que estaba muy complicado, que acepta la llegada de la Rúa porque ya no daba más Menem, pero determina que Cavallo tiene que volver, porque Cavallo era el hombre del sistema en ese momento. Cavallo tiene que volver al gobierno y se lo ponen a De la Rúa para terminar como terminamos en el 2001. Que cuando viene Rodríguez Sá a gobernar, le ponen este mismo escritorio, abre un cajón y lo único que encuentra es una carpeta de Clarín sobre qué era lo que tenía que hacer. Lo cuenta Rodríguez Sá. Nada de lo que yo digo no tiene una prueba absoluta y total. Esa desgracia. Obtuvo concesiones de todos los gobiernos, incluso del kirchnerismo con la fusión de los el cables. hecho de que haya tenido concesiones del kirchnerismo no viene a quitar la razón de 50 años de una mafia que consigue por las buenas, como con Kirchner, o con Alberto Fernández, jefe de gabinete entonces, consigue por las buenas o por las malas. Por las malas lo tuvo que hacer con Cristina, haciendo la peor historia. Yo te invito, Reinaldo, invito a la gente a que vean el programa de Seychelles. Uno, aunque sea, de las decenas de programas absolutamente mentirosos. Haceme un gusto. Bueno. Poné el canal, poné YouTube, Canal 13, Seychelles, y sale todo el programa. Entonces vas a entender por qué la izquierda es vituperada de la forma en que ocurre y por qué lo estaba... Más allá de sus errores propios, ¿no? Sí. Porque también ¿Cuáles errores? No, pero también la tiene. Me tomo unos minutos más, me los robo a mí mismo porque yo soy, me están haciendo yo soy el que eso. se tiene que ir. No, ¿cuáles errores? Haber jubilado a todo el mundo. No, pero eso no, por favor. Haber dado trabajo a todo el mundo. No, por favor. Haber dado el mejor salario de la región. Haber creado derechos humanos. ¿Cuál es el error? Cuando le piden autocrítica al kirchnerismo, yo que no lo soy, que soy un tipo libre. Le pido, bueno, pero mira, si tenés que ver nomás la última gestión de Alberto y Cristina, empedró el camino para la llegada de Milei al poder. Eso es así. No.
Alberto Fernández. Bueno, Alberto y Cristina, porque lo nombró No, Cristina. Alberto lo nombró Cristina. Yo te voy a decir esto. Al mes de gobierno de Alberto Fernández, quien representó lo que yo sentía, lo que estaba pasando era Cristina Kirchner y no Alberto Fernández, Bueno, pero que en ya todo estaba caso, gobernando pero- diciéndole a Mañeto, ahí está mi Pero amigo Héctor que no me deja mentir. Armá un programa. Lo definió Cristina. Le das una infalibilidad a Cristina que yo no se la doy. Bueno, Esa es la vos diferencia. le das una crítica a quien no tenía las herramientas de gobierno. Está bien, ¿Qué, está bien. qué gobernaba ella? ¿Qué gobernó? No puso ni Bueno, un ministro. pero está bien. Todos los ministros de Alberto Bueno, después lo Fernández... tuvo Guado de Pedro y tenía Sí, cantidad cuando de, te digo ninguno, te cantidad estoy de diciendo líneas medias, una- cantidad de líneas medias en la gestión. No, el gobierno de mala. Alberto Fernández fue un gobierno de Alberto Fernández, en el que Cristina Bueno. la famosa carta de Cristina, al año más o menos de gestión, demuestra claramente que estaba afuera del gobierno y que Alberto Fernández estaba haciendo lo que él quería. Y lo que él quería Está bien. era un gobierno de centro-derecha, un recoveco dentro de la Pero derecha. lo designó Cristina. ¿Y cuál es el pecado? Y Bueno, es como si me dijeras que el pueblo es culpable estableció por un programa. por haber votado a Milei, lo votó el pueblo. No, eso Y yo entonces no es le echo responsable. a la gente yo no le echo la culpa nunca de nada. Yo siempre. No, yo no. Yo siempre. Yo porque no. no se defiende, porque no trabaja Yo de no, yo ciudadano, no. porque aumenta su ignorancia. Me parece que más responsabilidad también tienen los gobiernos a la hora de gestionar. Pero bueno, que me hacen señas que te tenés que ir. El otro día leía que haces periodismo desde los 19 años. De los 19 años. ¿Qué pasa si en lugar de estar yo acá, estaría ese Víctor Hugo de los 19 años? ¿Qué le decís? ¿Qué se te ocurre? Era igual. Era igual. ¿Igual de vehemente? Ah, por supuesto. Tengo ritmo de relator, eso me muestra más vehemente de lo que quizás es frecuente ver. No, tenía mis sueños en los 19 años. Ya estaba 19 años, todavía no había llegado el Frente Amplio, era partidario de Enrique Erro, un político de izquierda muy fuerte que había en el Uruguay. Por supuesto que tenía todas las marcas sociales que implica ser pobre tironeado para abajo. Era un gran alumno, era un gran lector, tenía ya mis sueños y andaba por América Latina. No puedo creer la pobreza. Mirá que Uruguay no es todo riqueza, por supuesto. No, está claro pero eso. Uruguay era un sitio paradisíaco, un paraíso comparado con el resto de América Latina. Esa es la América Latina que cambiaron desde 1998. Tomo el punto de partida de Chávez en adelante. Cambiaron todo, lo dieron vuelta como si sacaras el bolsillo del pantalón. Eso hicieron con América Latina. Le dieron millones de casas en Venezuela a los que caminaban en pisos de barro eternamente. Sacaron a los borrachos de Miami que desde allí pretendían mandar en Venezuela y más o menos lo conseguían. Sacaron el presidente que no hablaba ni español de Bolivia, el Sánchez Lozada, Sánchez Lozada. e instalaron a un Evo Morales que le permitió a los bolivianos vivir la época más feliz, como fue la época más feliz de la Argentina, la que vivió con Cristina. Y yo no lo digo porque sea cristinista, con Cristina estuve 2 veces. No me gusta ni hacerle reportajes, no me gusta Está muy bien. La defendés mejor que nadie. porque estoy libre, quizá, porque no puede tengo ser. ningún compromiso, porque ella no puede pensar nunca que lo hago por algún interés. Es maravilloso. Cuando digo que no les debo ni noticias, es que no les debo absolutamente nada. La vi 2 veces en un reportaje y después en una charla que había 10 personas en una cena de Eduardo Valdés. A Kirchner no lo conocí. Y con funcionarios yo no tengo contacto porque pienso que me debilita. Y no les pido reportajes porque pienso que si me hacen un favor, yo estoy en deuda con ellos. Yo no quiero deberles nada, absolutamente. Bueno, de esa libertad quizás hago abuso en la defensa de las cosas de las que me he convencido con el tiempo, mucho más que a los 19 todavía. Muchísimas gracias. Me quedo hablar un poco de teatro, porque además yo cada vez que te encuentro, creo que Vos en los que últimos... sos autor teatral. Bueno, yo No, tengo pero mis también me cositas gusta, también. no, pero ya lo sé, pero además nos gusta ver teatro, consumimos mucha cultura, pues yo cada vez que te encuentro en alguna sala. Sí, Y eso sí. habla muy bien de vos también. Gracias, Víctor Hugo. A vos.